Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar escuchando la reflexión y la palabra que el Señor nos deja para todos los hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Y posteriormente vamos a reflexionar con la palabra del Señor. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Padre. Padre Celestial, tú que conoces, Señor, el corazón y todo cuanto hay de cada ser, Padre, porque tú eres su creador. Permite hoy, Dios mío, que ellos escuchen tu palabra, en la cual dejaste mensaje, que son lo que tu pueblo necesita como alimento para su espíritu. No dejes, Señor, que mi boca diga cosa que no sea de agrado a ti, y permite que todo, Señor, sea con el único fin de darte la gloria y la honra. Te suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a escuchar con atención. La lectura que acabamos de escuchar es continuación del modelo que el Señor nos dejó de cómo se debe de orar. Habíamos escuchado anteriormente que no debemos de orar con hipocresía, y posteriormente, hasta llegar ahorita, hay una parte en la cual el Señor nos enseñó que cuando dio este modelo de oración, Él refirió una petición que se incluyó dentro de la oración, diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Él instituyó esto, hermanos, quizás no sabíamos a qué se refería al momento de decir esta parte. Y como hemos leído acá en la lectura, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo elegido de Israel salió, nos podemos dar cuenta de que dice allá la historia que no llevaban mucho tiempo en que habían salido, y estos ya sentían que quizás el clima, otra serie de circunstancias que les estaban agobiando, empezaron a sentirse mal, hasta el punto de que empezaron a murmurar entre ellos, diciendo que habían preferido quedarse de donde habían salido, porque allá, a pesar de que tenían un trabajo duro, quizás ni les pagaban, pero cuando llegaba la hora de la comida, dicen que comían hasta saciarse, incluso se quedaban hasta junto de las ollas. Quién sabe si era para como comúnmente decimos ahorita, pues limpiarla con tortilla o pan. Y eso sucedió, hermanos, y el Señor escuchó esos murmullos que decían, perdón. Entonces Él les dijo a Moisés, como vemos en la lectura, que Él les daría ese alimento que están deseando, que era pan, que era carne. Y esa misma tarde dice allá que se les dio de comer codornices, y posteriormente en la mañana se les dio lo que dicen que es el maná. Cuando amaneció, ellos vieron que había algo como un copo de nieve que se había quedado después de que pasaba el rocío de la mañana. Pero al no conocer esto, ellos se preguntaron qué era lo que estaba en este rocío al desaparecer en la mañana.
Y Moisés les contestó que es el pan que el Señor les da para que comieran. Esto lo encontramos, hermanos, en el libro del Antiguo Testamento, en la lectura que hoy tuvimos. Allí nos narra todo esto. Está en Éxodo, capítulo 16, del versículo del 1 al 36. Posteriormente, igual, aquí en la misma Biblia, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, del versículo 1 al 59, en esta parte de la Biblia, continuando las referencias que nos sigue hablando de este pan que el Señor incluyó en la oración, vemos que Él llevaba ya cierto tiempo en su ministerio. Incluso se dice que ya había curado enfermos, ya había devuelto vistas a otras personas, y se encontraba después justamente de haber dado alimento a los que son las 5,000 personas. Entonces esta gente pues seguía a Jesús. Pero llegó un momento en que Jesús, viendo a esta gente, Él se refirió a ellos y les dijo que en verdad ellos no estaban buscando a Jesús por las señales que Él había dado a conocer con los milagros y todo lo que Él estaba haciendo, sino que estos lo estaban buscando porque deseaban saciar lo que es su hambre, como lo habían hecho pues sus antiguos padres cuando exigieron su pan. Deseaban saciar lo que es la hambre del cuerpo que ellos tenían. Y les dijo: en verdad les digo que me buscáis no por las señales que han visto, sino porque comisteis y te saciasteis. Y les continuó diciendo: trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La gente al escuchar esto a lo mejor quizás se sintieron mal, o como dice acá la misma palabra, escuchaban pero no entendían, y veían pero tampoco sabían. Y le preguntaron: ¿qué debemos de hacer? Le preguntaron a Jesús. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué has hecho tú? Le dijeron, para que creamos en ti, le dijeron. Y Jesús les contestó: esto es la obra que Dios dice, que creas en el que Él ha enviado. La gente le volvió a preguntar: ¿qué señales haces tú para que creamos? Y le continuaron diciendo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces nos damos cuenta acá que a veces, como dice la palabra, estamos escuchando y estamos viendo, pero no sabemos ni siquiera lo que escuchamos, ni vemos lo que estamos viendo. El Señor les contestó de nuevo: de cierto les digo que el que en mí cree tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Todo esto que se habló, hermanos, a lo mejor
lo podemos estar leyendo, pero a veces, como aquí nos dijo la palabra, no lo logramos entender, porque incluso después de haberles dicho el Señor a toda la gente que Él es el pan de vida, que Él es el que bajó para darlo, y para que aquel que coma de Él no muera, la gente lo interpretaba en forma literal. Incluso la misma gente se sintió ofendida porque decían, ¿cómo podemos comer este pan? ¿Acaso tenemos que agarrarlo y comerlo? O sea, pensaban que era agarrar al Señor y comérselo y tomar de su sangre. Entonces el Señor les dijo, las palabras que yo les estoy hablando es palabra de espíritu, por eso ustedes no lo entienden, lo escuchan pero no lo entienden, les dijo. Él se estaba refiriendo a que el sacrificio que Él iba a hacer, en donde Él iba a ser derramado su sangre y iba a ser muerto por la crucifixión, ese sacrificio iba a ser para que todo aquel que después en Él creyera tenga esa vida eterna. Entonces, hermanos, sabemos que nuestro cuerpo se tiene que alimentar de ese alimento que es lo que necesitamos para que funcione nuestro cuerpo. Pero también hay otro alimento que es el alimento espiritual. Y el Señor nos dijo que debemos de trabajar por ese alimento, que es el que da la vida eterna. Que dejemos de buscar el alimento que únicamente satisface nuestras necesidades de cuerpo, pero ese alimento no da vida eterna. Más adelante sabemos que el Señor nos dice que no nos debemos de preocupar por lo que debemos de vestir, lo que debemos de calzar, lo que debemos de comer, porque eso el Señor nos los va a proveer. Y hermanos, como reflexión a este alimento que el Señor nos dice que debemos de buscar y debemos de trabajar, como pregunta personal para cada uno de nosotros, ¿estamos trabajando para ese alimento de vida eterna? ¿O somos como a esa gente a la que se le dirigió Jesús al decirle que solo buscaban ese alimento que saciara su hambre y su cuerpo? Que sea para cada uno la reflexión, hermanos, y que reflexionemos en la palabra del Señor, para la gloria y la honra. Amén.